Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno que nos damos cita en esta mañana y podemos estar aquí presentes ante la enseñanza de la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Y no solamente para este día y para esta semana, sino para el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que aprender a capitalizar lo que el Señor tiene a bien iluminarnos a través del consejo de su palabra y por lo tanto estar prestos, ¿verdad? Alertas, sensibles, con el oído espiritual bien afinado, a fin de que podamos aprender e interiorizar lo que el Señor tiene para nosotros. Si le podemos subir un poquito, nada más, un poquito más al audio, sin que se dice poquito más. Sí, uno, ok, perfecto, muy bien, gracias. Bueno, hermanos, estamos en esta serie que tiene por título El regalo del perdón. Y en esta mañana vamos a estudiar un tema que tiene por título la gratitud. La gratitud. Y vamos a Lucas 17, por favor, versículo 11. Y a partir de ese texto comenzaremos la lectura en esta mañana, prestando atención y concentrándonos en el contenido de nuestro contexto bíblico. Dice así, Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, con una actitud de humildad y conciencia plena de nuestra dependencia de ti, reconociendo, Señor, que fallamos, que nos desviamos eventualmente con facilidad, que pecamos, Señor Dios, y que eso no tendría que ser de esta forma. Queremos en arrepentimiento presentarnos y decirte que necesitamos de tu auxilio, de tu asistencia para continuar en esta tierra con la dignidad que refleje de verdad nuestra condición redimida, nuestra condición de hijos de Dios. Ayúdanos, mi Señor. Somos muy falibles, Señor, pero no tenemos justificación, porque tu Espíritu Santo mora al interior de nuestras vidas y nos faculta para poder ser cada día más como tú. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos y exaltamos tu nombre. Amén y amén. Bueno, una narrativa real, hermanos, cuando vamos a la Escritura y encontramos ese tipo de eventos gloriosos, maravillosos, llenos de la gracia del Señor, no podemos perder de vista, hermanos, que son historias reales, no son elementos metafóricos ni recursos de la lengua con el propósito de alegorizar y llevarnos a entender algún tipo de enseñanza. Estamos hablando de historias reales, ese poder extraordinario del Señor Jesucristo manifiesto en obras de gracia tan portentosas e imposibles para la racionalidad humana como este milagro de la sanidad de 10 leprosos. Pero llama la atención cómo es que el Señor le dice a estos que se mostraran al sacerdote. Y en la medida en la cual ellos iban caminando precisamente a mostrarse ante ellos, eran limpiados, fueron limpios de la lepra, una enfermedad incurable, hermanos, para la época y además segregante. De acuerdo a la ley de Moisés, el sacerdote era la autoridad sanitaria que tenía la responsabilidad de verificar que una persona que había sido afectada por esta enfermedad, pues de alguna forma inexplicable experimentaba ahora sanidad y se encontraba limpia, no solamente de manera física, sino también en pureza ritual, con el propósito de ser reintegrado nuevamente a la comunidad. Los leprosos, hermanos, eran totalmente disociados del vínculo social, eran segregados.
Eran personas que por la gravedad y el alto nivel de contagio que tenía esta enfermedad, pues era potencialmente peligrosa para la conservación de la sociedad y por lo tanto eran segregados, eran sacados de cualquier tipo de convivencia social. Se diseñaban algunos lugares de retiro que se llamaban leprosarios, donde eran confinados esas personas hasta su muerte prácticamente. Entonces, entendemos por qué la actitud de este hombre que al darse cuenta que era limpio, en vez de continuar su camino hacia la verificación ritual y física de su condición de sanidad, retorna maravillado a rendirse postrado en gratitud al Señor. Literalmente cae a los pies del Señor Jesucristo. Pero es un hecho importante porque era casi inconcebible, hermanos, que la lepra pudiera ser una enfermedad sanada. Y el tema es que este hombre que regresa a los pies del Señor Jesucristo, aparte de todo, hermanos, no era una persona judía, sino que era un samaritano. En la parte final la Biblia dice que era un extranjero. Y entendemos socioculturalmente que había un desprecio mutuo motivado por el hecho de que los samaritanos eran una raza mixta. Era una raza de personas que se mezcló con otras culturas en una etapa particular de la historia de Israel, ¿verdad? Cuando Israel es exiliada y quedan algunos habitando dentro de esta zona, llegan otras culturas a esa región y entonces se genera esta mezcla que a la postre se constituye como la nacionalidad samaritana, ¿no? Entonces, al haber sido mezclados religiosamente, para los judíos ellos eran totalmente despreciables, ¿verdad? Entonces, sorprende, ¿no? Adicionalmente que este samaritano, hermano, que no tenía ninguna vinculación estimativa con un judío, pues llegara a postrarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos efectivamente él era judío, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que Jesús le dice, ¿que no fueron 10 los limpiados? Los 9 restantes, ¿dónde están? Nadie se halló que regresara para darle gloria excepto este extranjero. Y entonces la parte final de la declaración de Jesucristo es extraordinaria porque él dice, levántate, ve por tu camino porque tu fe te ha salvado. Entonces la historia nos muestra que 10 de estos fueron sanados, los 10 experimentaron perfecta sanidad, pero solamente uno experimentó salvación espiritual, salvación del alma, redención, hermanos, y vida eterna. Este hombre, evidentemente, en su condición de salud física, pues solamente le tocó esperar el momento en el cual se concretó en la cruz del Calvario la redención del Señor Jesucristo por el pecado de la humanidad, y evidentemente se hizo efectiva la salvación que el Señor le había prometido a partir de ese momento, cuando le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Una historia, hermanos, que ilustra qué triste, qué desagradable, yo podría decir qué horrenda, hermanos, es la ingratitud. Qué horrible es no ser personas agradecidas. Es difícil entender que estas personas pudieran olvidar tan rápidamente al que fue la fuente de su limpieza, el Señor Jesucristo, y simplemente quedarse con la sanidad. Y a partir de ese momento disfrutar nuevamente de una vida comunitaria, familiar, conyugal, etcétera, la vinculación con los hijos, que seguramente algunos de ellos durante años la habían perdido, y se quedasen solamente con el beneficio en términos personales y hubiesen olvidado tan rápidamente aquel que era la fuente de su sanidad. Así sucede, hermanos. En Romanos 1, cuando el apóstol Pablo condena a la sociedad pecaminosa, cuando condena a las naciones del mundo, la condenación es muy específica. En el verso 21, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Nos dice que todas las personas que vienen al mundo conocen a Dios. Y bueno, entendemos obviamente, si bien no lo conocen personalmente o no lo conocen de forma salvadora, sí lo conocen. Lo que nos asegura, nos asevera la Escritura. ¿Cómo es que toda la gente que ha pisado la faz de la tierra, hermano, ha conocido al Señor? Bueno, elementalmente mediante el uso de la razón.
porque podemos a través del raciocinio, hermanos, observar la creación y poder llegar a dilucidaciones intelectivas equilibradas, ¿no? Hasta llegar a la causa primaria que literalmente representa la causa de todo lo que ven nuestros ojos, ¿no? El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1 dice que lo eterno de Dios, su invisible poder y deidad, se hace claramente perceptible para la conciencia humana a través de la obra que Dios ha creado con el poder de su palabra y la palabra de su poder. Entonces, todos los seres humanos podemos llegar a la conclusión correcta, balanceada, equilibrada, inteligente y finalmente científica de que la causa de todo lo creado, evidentemente, hermanos, es Dios. Y podemos conocer a Dios también como el juez del universo, como creador de la existencia, pues Dios se atribuye a sí mismo esa capacidad soberana de hacer un juicio justo sobre lo bueno y sobre lo malo, ¿verdad? El creador de la moral es Dios, y esto Dios lo testifica directamente al alma de cada ser humano a través de un mecanismo de premiación o de castigo interno que se llama conciencia, hermanos. Una persona no tiene que ser redimida para que por medio de la conciencia pueda identificar cuando está ante un acto bondadoso o un acto pecaminoso, ante un acto justo o ante la injusticia. Una persona no requiere ser necesariamente redimida para indignarse ante la injusticia del mundo. La distribución inequitativa de la riqueza, por ejemplo, hombres y mujeres que en algunos polos de la tierra o regiones del mundo mueren de hambre, en tanto que otros acumulan y amalgaman la riqueza haciendo uso de esta de forma indiscriminada o egoísta. Cuando vemos las realidades del mundo, hermanos, emerge inmediatamente la voz interna, que no es otra cosa que un código de amor que Dios ha puesto en el corazón de todos los seres humanos y que se define teológicamente como la existencia de la conciencia. Entonces, todos los seres humanos, dice la Escritura, no sé si me puedan subir un poco más el volumen, por favor, hermanos. No sé si me oigan bien atrás. No, ¿verdad? Sí, más, un poquito más de volumen, por favor. Sí, sí, sí. 1, 2, sí, sí. Se oye mejor, ¿verdad? Ok, gracias, hermanos, gracias. Bien, entonces, conocemos a Dios, comentaba, a través de la creación misma, que nos lleva a dilucidar la existencia de la causa original de todas las cosas, pero también a través de la conciencia. Ahora, nosotros entendemos que ese Dios de la creación, ese Dios de la conciencia, como lo hemos estudiado suficientemente, hermano, no lo podemos conocer de forma personal, sino a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. Dice la Biblia que nadie conoce en términos personales al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios no lo podemos conocer por vía de dilucidaciones intelectuales, inferencias lógicas deductivas. A Dios no lo podemos conocer de manera personal por medio de la inteligencia o el raciocinio, pero sí podemos llegar a la equilibrada e inteligente conclusión de que Dios existe. Ahora, una historia muy diferente es conocer personalmente a ese Dios que existe, y para poder llegar y acceder a ese conocimiento por iluminación espiritual, el Señor nos ha dejado su palabra y la presencia de su Espíritu Santo, quien nos ilumina progresivamente el conocimiento de quién es Dios en términos personales, ¿no? Entonces, lo que nos dice Romanos es esto, ¿no? Que los gentiles que no tienen ley, es decir, que no conocen la ley escrita, sí tienen una ley escrita en sus corazones, llamada conciencia. Entonces, conocemos a Dios, hermanos, mediante la razón y mediante la creación. Y por eso lo que dice el verso 21 de Romanos 1 es tan importante, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Hay un juicio, una dictaminación perfecta de parte de Dios sobre la humanidad de ingratitud. La ingratitud, hermanos, se encuentra, digamos, en la parte alta de la lista de pecados, hermanos, por las que somos condenados como humanidad. Toda la humanidad, hermanos, nace en condición condenada por causa del tránsito del pecado, por línea de sangre, por vía de las generaciones, ¿verdad? Y dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Digamos que en ese sentido no hay una graduación de la gravedad del pecado para hacernos meritorios de la muerte eterna, la separación de Dios, pero podemos encontrar pecados que tienen un mayor nivel de gravedad. Y entre estos pecados graves, muy graves, dictaminado por Dios mismo, lo encontramos en Romanos, se encuentra precisamente la ingratitud.
Podemos entender entonces que la ingratitud es una característica de las personas caídas, de las personas que no han sido regeneradas por la gracia, las personas que no han respondido afirmativamente a la predicación del Evangelio de la gracia. Entonces, no tendría que ser una característica del pueblo de Dios. La ingratitud es una característica distintiva de la gente sin Cristo, pero no podría ser una característica presente en la vida y en el desarrollo progresivo de la santificación de una persona que ha conocido al Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo a la historia, podríamos entender que 9 leprosos que no conocían a Dios podrían ser ingratos. Podemos entender a un mundo de personas ingratas, pero no podemos entender a un cristiano ingrato cuando conocemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lamentablemente, hermanos, esa es una circunstancia que podríamos decir lamentablemente caracteriza a un segmento importante de la iglesia del Señor, la ingratitud. No podríamos entender a un cristiano ingrato. Fíjense lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:18, un mandamiento breve. 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor? Señor, hazme poseedor del conocimiento de tu voluntad. Yo quisiera conocer cuáles son las ideas, los conceptos, cuáles son los planes, Señor, los proyectos que tienes para mi vida. Señor, yo quisiera saber cuál es el centro de tu voluntad. Yo necesito saber moverme en tu voluntad. Y el Señor en esta escritura de manera concreta nos revela una parte muy importante de su voluntad. El Señor dice: dad gracias en todo. Es decir, la gratitud en nuestros corazones es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y los dos versículos previos, el 16 y el 17, dice: estad siempre gozosos, y el 17 dice: orad sin cesar. Después el 18 dice: dad gracias en todo. Entonces vemos 3 mandamientos, hermanos, que en alguna forma resumen la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí encontramos un resumen preciso, objetivo, concreto, contundente, que si permitimos que por el Espíritu Santo sea interiorizado dentro de nuestras almas, puede ser que estemos en la antesala del cambio radical de la expectativa espiritual de nuestra vida para el futuro, hermanos. 3 mandatos que resumen la voluntad de Dios en Cristo Jesús: ser personas con gozo, personas de oración y personas agradecidas. Estad gozosos en todo, oren al Señor en todo tiempo y den gracias a Dios en todo. Cuando recordamos un poco del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, hermanos, tenemos en mente esto. En algún momento en el pasado de la iglesia lo estudiamos a través de una serie temática sobre el libro de Levítico. Y estudiamos que habían ofrendas por el pecado, y las ofrendas por el pecado tendrían que ser recordatorios constantes para el pueblo, precisamente de su distanciamiento de Dios por causa de la pecaminosidad. Y entonces el pueblo simplemente entraba y ofrecía una y otra y otra y otra vez ofrendas por el pecado, porque constantemente se encontraban en la comisión del pecado. Entonces, no era solamente la ofrenda para el día de la expiación, sino que a lo largo del año habían ofrendas por el pecado que se presentaban de forma necesaria. Y el pueblo de Israel las ofrecía en todo tiempo, en todo momento. De hecho, habían 24 grupos de sacerdotes que venían a Jerusalén, y cada grupo de sacerdotes, hermanos, servía durante 2 semanas, y eso constituía el año completo de servicio sacerdotal. ¿Y por qué tenían que estar constantemente la labor sacerdotal efectiva, tanto en el tabernáculo como en el templo? Porque la expiación por causa del sacrificio del pecado era necesaria constantemente. El pecado era una actividad y continúa siendo una actividad lamentablemente habitual, y por lo tanto continuamente la gente tendría que presentar sacrificios por su pecado. Eran sacrificios que involucraban animales, hermanos, ofrecidos, y sabemos de antemano que ninguno de estos animales tenían el poder de quitar el pecado,
pero finalmente era un tipo profético que anunciaba que en el futuro, hermanos, distante, remoto todavía de ese momento de la historia, habría un sacrificio perfecto que no cubriría temporalmente la pecaminosidad con el derramamiento de una sangre animal, sino que vendría un sacrificio que por cuya sangre derramada en la cruz del Calvario podría borrar enteramente la culpa del pecado cometido por los seres humanos. Este sacrificio constante, hermanos, por el pueblo, por el pecado, era literalmente un recordatorio de que era necesaria una muerte que pudiese expiar, que pudiese extender la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores y estar recibiendo el perdón y la justicia de Dios. Pero hubo otro tipo de pecado, perdón, de ofrenda, que era dada en el Antiguo Testamento y eran llamadas las ofrendas de gratitud, o también y mejor conocidas por nosotros como las ofrendas de paz. Y esas ofrendas de gratitud o de paz estaban diseñadas no para recordarle a la gente su pecado, sino para recordarle a la gente su necesidad de estar agradecidos con Dios. La ofrenda de gratitud era un recordatorio continuo, constante, permanente, que a la gente le permitía mantener sensible la conciencia de su necesidad de ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Por todo, por las provisiones, por la gracia, por la misericordia, porque eran cubiertas sus necesidades, porque habían sido elegidos como el pueblo de Dios. Es decir, hay una enorme cantidad de motivaciones que tendrían que inspirar naturalmente la gratitud del corazón del pueblo hacia Dios, pero la ofrenda de la gratitud o de la paz era ese recordatorio, era esa herramienta que Dios había instaurado en la nación para que esto no se olvidara, para que el pueblo no se desensibilizara de su necesidad de ser agradecidos. Entonces traían grano como ofrenda de gratitud, traían aceite, vino como ofrenda de gratitud, y estos eran símbolos, hermanos, de la provisión de Dios sobre la vida de las familias, recordatorios de que necesitaban agradecer a Dios porque Él era el proveedor de todas las cosas. Inclusive actualmente, hermanos, como iglesia, debido a que nuestro Señor Jesucristo lo ordenó, tenemos un ceremonial, tenemos una liturgia cristiana que hemos llamado la comunión o la Santa Cena o la Cena del Señor. Y en este memorial que hacemos cuando lo celebramos, hay una combinación de estos dos elementos. Una ofrenda por el pecado en términos de la naturaleza conmemorativa, cuando recordamos la muerte, el sacrificio de Cristo, pero también hay elementos de gratitud. Entonces recordamos a Cristo, el sacrificio por nuestros pecados, y ofrecemos gratitud por todo lo que ese sacrificio ha logrado por nosotros. Cuando celebramos la Santa Cena, un memorial solemne para nosotros, espiritualmente de profundidad extraordinaria, estamos recordando el sacrificio de Jesús y estamos mostrando nuestra gratitud por lo que ese sacrificio ha representado en el cambio de nuestra naturaleza eterna, en el cambio de nuestra eternidad. Entonces, eso sucede cuando venimos a la mesa del Señor. Podemos decir que es una mesa de gratitud, y de hecho estamos muy próximos ya en este mes de abril, hermanos, de celebrar esa mesa de gratitud, esa mesa del Señor. Entonces, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice precisamente esto: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Si se dan cuenta, es un mandamiento muy corto, tan corto como el que encontramos antes, donde dice siempre estén gozosos, en el versículo 16. Entonces la Biblia nos dice que necesitamos este requisito para poder manifestar de forma real ese estado redimido en el cual nos encontramos por gracia, una actitud siempre permanente de gozo y una actitud permanente siempre de gratitud. Cuando podría ser una excepción de dar gracias en todo al Señor, bueno, pues cuando cometemos el pecado. Evidentemente el pecado no es algo por lo cual tengamos que dar gracias a Dios, porque Él no es el creador del pecado, no es la fuente del pecado. Pero exceptuando esto, hermanos, sin importar la situación, la circunstancia, la condición, no importa cuál sea la dificultad, no importando cuál sea la prueba y su profundidad, dice la Biblia que debemos encontrar razones para agradecerle al Señor. ¿Crees que sea complejo, sea difícil encontrar razones, argumentos, motivos de gratitud a nuestro Señor hoy que somos conscientes del efecto de su gracia en nuestras vidas?
Una vez que la Biblia nos dice que si el Señor no escatimó a su propio Hijo y con su Hijo también nos entrega todas las demás cosas, aparte de la redención, aparte del cambio de eternidad, aparte de ese cambio maravilloso de destino eterno, aparte de haber sido sujetos de ese maravilloso intercambio donde Él recibe nuestra culpa y nosotros recibimos la percepción de santidad del Señor en nuestras vidas, aparte de todo eso, las demás cosas que constituyen el sustento cotidiano de nuestra vida es provista por Dios. Hermanos, ¿nos faltarán motivos de gratitud a nuestro Señor? ¿Cuál es la respuesta? No, rotundamente no. Por lo tanto, hermanos, la ingratitud es un pecado que caracteriza a la gente no regenerada, aquellos que no conocen a Dios. Podemos entender la ingratitud en una persona no redimida. Podemos entender la ingratitud en el mundo perdido, pero no podemos entender la ingratitud dentro de las filas del cristianismo. Como lo comentamos, hermanos, esto no tendría que ser en la vida de un hijo de Dios. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3, y vamos a dar lectura al versículo 1, y dice: también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días, y los postreros días, hermanos, iniciaron desde el momento en el cual el Señor Jesucristo viene a la tierra, se da el advenimiento carnal de Dios en la forma de su Hijo Jesucristo. A partir de ese momento hasta nuestros días actuales estamos viviendo en el curso de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, esta advertencia evidentemente nos atañe a nosotros, forma parte de nuestro contexto cultural de vida. Es una advertencia. También deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo son los tiempos en los que vivimos, hermanos? Son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Entre esta gama diversa de actitudes nocivas y destructivas de los vínculos sociales, de los vínculos de la comunidad, encontramos, hermano, una práctica que tiene el poder de diluir cualquier tipo de relación conyugal, de cualquier relación matrimonial, relaciones familiares, relaciones espirituales, relaciones eclesiásticas, y lo más grave, romper la relación en comunión con Dios. Y esto es ingratitud. Tengan cuidado, los tiempos que vienen o los tiempos en los que estamos son peligrosos, porque si algo va a distinguir a los hombres de este tiempo, dice el Señor, es su ingratitud. Está diciendo entonces Pablo claramente que la ingratitud va a caracterizar a las personas. Y en el mismo versículo 13 de 2 de Timoteo 3 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que cualquier persona que tiene la expectativa de que algún día las cosas en el mundo van a cambiar y tienen que mejorar, siempre vendrán tiempos mejores, están, hermanos, en un equívoco. Doctrinalmente, proféticamente, no tienen elementos para poder sustentar una expectativa sobre factibles mejoras en las condiciones de vida en la tierra, en el mundo, porque la Biblia dice que al contrario, en vez de mejorar, las cosas van a empeorar. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, mientras más nos acercamos a la venida de Cristo, las personas, hermanos, impías se van a volver más impías. Las personas ingratas se van a convertir en personas más ingratas. Las personas no salvas van a vivir de la forma en la que describe la Escritura, quejándose, amargadas, enojadas, sin gratitud, deseando buscar el placer a cualquier costo. Ese es el signo distintivo de las personas no redimidas, de los inconversos, de la gente del mundo a quien tenemos que llevarles urgentemente el mensaje del Evangelio, porque si no, hermanos, no hay un cambio de destino, pero tampoco hay un cambio de condición. La condición eterna, en el destino eterno de la gente sin Cristo, será esta. Y el Señor nos ha dejado en esta tierra legándonos la tarea de alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio para que estas condiciones no se perpetúen en sus experiencias de vida. Pero la realidad es esta, que un cristiano no podría encuadrar en esta
en esta categoría o con estos elementos distintivos. Personas que se quejan, personas amargadas, enojadas, ingratas y que buscan el placer a cualquier costo. Esta es la realidad del mundo, hermanos, pero no la realidad de un hijo de Dios. La persona no regenerada, hermanos, en términos generales, creo que puede ser distinguida por 4 conductas. En primer lugar, la manipulación. Una persona no regenerada es una persona que tiende de manera constante a la manipulación. ¿Para qué? Para obtener simplemente lo que desea. Otra característica, hermanos, es la pasividad. Las personas que están esperando que la suerte les favorezca, que de alguna forma algo cambie a fin de que las cosas puedan mejorar a su conveniencia. Pasividad. Otra característica, hermanos, es el fatalismo. La gente que ve la vida como una fuerza que se le opone constantemente y no le resta otra cosa sino simplemente esperarla. Una actitud fatalista. Y la última, hermanos, el egocentrismo. Viendo la vida como el producto final de tu inteligencia, viendo los resultados favorecedores de tu existencia como si fueran provistos por la capacidad que tú tienes y la forma en la cual la utilizas, y finalmente terminas agradeciéndote a ti mismo por ser tan inteligente, por ser tan capaz, por ser tan diestro, por tener habilidades. Egocentrismo puro. Entonces, hermanos, existen estas personas que simplemente se quejan y que esperan el auxilio de la suerte, personas que de forma fatalista piensan que no pueden cambiar absolutamente nada y entonces aceptan a regañadientes lo que enfrentan con un corazón ingrato, creyendo que dependen del destino, que está en las manos del azar. O existen personas egoístas que creen que todo el bien que disfrutan en la vida es puramente el producto de su propio genio humano. Pero para los creyentes, hermanos, sabemos que Dios está operando. Y sabemos que Dios está desarrollando un plan divino y un propósito divino. Cada componente determinado por Dios ha sido hecho para nuestro beneficio y para nuestro bien y para su gloria. Entonces, Él nos está llevando a una meta diseñada soberanamente. Romanos 8:28, que hemos estudiado tanto, dice que los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan a bien. Entonces entendemos que Dios está diseñando un propósito, desarrollando una misión, y el fin de ese propósito es el bien para los suyos, para los que han sido rescatados, comprados por el precio de su sangre, que le pertenecemos a Dios, y Dios dice que somos los suyos, le pertenecemos a Él. Todas las cosas ayudan para bien. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, está hablando a los cristianos, a los regenerados, a los rescatados, a los redimidos, a los comprados por su sangre, hermanos, amados. Está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y es una realidad que Dios ama al mundo entero y por lo tanto dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el contexto, esta palabra amados está siendo orientada particularmente a los hijos de Dios. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Entonces entendemos en el contexto de la Biblia que no es extraño pasar por pruebas ardientes. Aquí se nos habla de un fuego de prueba. Son pruebas difíciles, ardientes, quemantes, puntiagudas, difíciles de soportar. Pero dice Pedro, no es extraño pasar por esto, porque Dios conoce el resultado final y entonces se encuadra todo lo que sucede para aquel que ama a Dios, termina ayudando para su bien, aun cuando no sea del beneplácito en el momento de la experiencia. Entonces lo que podamos enfrentar en la vida tiene que ser tratado siempre con gratitud y con gozo, y por eso la Biblia dice: sean agradecidos en todo y tengan gozo en todo el tiempo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esto lo hemos estudiado literalmente a lo largo de los años, hermanos. Como cristianos, hermanos, como cristianos entonces pecamos cuando somos ingratos con Dios. La falta de gratitud y la falta de gozo van de la mano y ambas actitudes son pecado. Hermanos, nosotros somos llamados a ser agradecidos con Dios por toda bendición pequeña, por toda bondad pequeña, por toda bondad grande,
por lo pequeño que Dios provee para nosotros y aún por las vicisitudes y circunstancias adversas que Él permite que crucemos. Miren, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, Pablo, hablando de los tiempos finales, dice que algunos apostatarían de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y el versículo 3 dice lo siguiente, que en estos postreros tiempos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate cómo Dios nos dice que tenemos que ser agradecidos, aún en las cosas que por su condición rutinaria, habitual, cotidiana, permanente, podemos perder la sensibilidad de que Dios es la fuente de todo el beneficio que tenemos en nuestro entorno, en nuestro derredor. Y dice que con acción de gracias debemos de presentarnos en la mesa cuando estamos ante el alimento. Hay cristianos que cuando comen, sobre todo en lugares públicos, no oran ante la mesa que Dios ha provisto con gracia. Hay personas que les da pena, hermano. No sé si te ha sucedido que te encuentras eventualmente o vas a comer a algún lugar público y tal vez vas con algún hermano de la iglesia y cuando llega el momento de orar por los alimentos manifiesta una actitud de reserva o una actitud de pena. O puede ser en algún caso aislado de los que estamos aquí presentes, que cuando están en un lugar público les da pena orar. Y entonces lo hacen de manera rápida, rutinaria, que no se dé cuenta la gente porque van a pensar que somos medio raros, ¿verdad? Pueden pensar que somos cristianos. Y entonces eso de orar públicamente como que no. Hermano, el punto es que cuando comemos sin orar a Dios por pena o evitando ser legalistas, lo que estás realmente evitando es ser agradecido con Dios. Estás olvidándote de quién provee esa comida y cada bendición en tu vida. Y eso es algo que no podemos olvidar. Dice la Biblia que seamos agradecidos en todo. Entonces necesitamos serlos. ¿Para qué? Para no dar por sentado, hermanos, la bondad de Dios. La bondad de Dios es algo que no podemos dar por sentados. Para no creer que merecemos la bondad de Dios. Porque si yo llego a convencerme de que creo o de que merezco la bondad de Dios, entonces lo que recibo ya no es gracia, hermanos, sino lo que estoy recibiendo es un pago. Cuando yo llego a creer que algo que recibo gratuitamente en algún momento lo merezco, entonces si lo merezco es porque en mí media una virtud que me hace meritorio de la recepción de ese beneficio. Entonces la gracia deja de ser gracia y la veo como un pago que merezco por la existencia de alguna virtud en mi vida. Y hermanos, la única virtud que tenemos es la presencia del Espíritu Santo que está despertando gradual y progresivamente nuestras vidas hacia un mayor nivel práctico de la santidad que hemos recibido por Cristo en el momento de nuestra salvación. Hermanos, no merecemos ninguna de las bondades de Dios. Cuando yo dejo de practicar la gratitud, mi mente comienza a generar esa transformación de percepción, comienzo a percibir distorsionadamente la realidad y comienzo a creer que lo que recibo por gracia finalmente lo merezco y por lo tanto si lo merezco, necesito recibirlo. Hermanos, la Biblia dice, tienen que blindarse de este peligro, tienen que vacunarse en salud de esta posibilidad. Y la forma de vacunarse es ser agradecidos en todo, en todo. Entonces, ¿por qué agradecemos a Dios, hermano? Porque nada de lo que tenemos lo merecemos. No merecemos nada, nada. Y Jesucristo, hermanos, siendo Dios en la carne, ¿se acuerdan cuando realiza el milagro impresionante de la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Se acuerdan de ese evento? Sucede en 2 ocasiones.
en los evangelios. Primeramente multiplica panes y peces para 5,000, más de 5,000, y después para más de 4,000. Pero en ambas circunstancias vemos una actitud de Jesús, siendo el Dios del universo encarnado y siendo el hacedor de maravillas, siendo aquel que ha tenido una vinculación eterna con el Padre, inigualable, hermano, a ninguna otra relación vinculada por el amor en la tierra o en el universo, siendo que Dios y el Padre con el Espíritu Santo son un solo Dios. Fíjense cómo es que Jesús hace este milagro. Juan 6:11. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes. ¿Y qué dice a continuación? Y habiendo dado gracias, ¿a quién le dio gracias? ¿Quién proveyó de esos panes? ¿Se acuerdan? ¿Quién proveyó esos panes en la historia? ¿Quién ha leído la historia de la multiplicación de los panes y de los peces? ¿En qué mercado, en qué Oxxo, en qué 3B compraron esos panes y peces, hermano? ¿En qué Mersa? ¿Dónde adquieren esos panes? ¿Quién provee estos panes? ¿Se acuerdan? Era un niño. Ese niño había asistido, había respondido afirmativamente a la convocatoria de Cristo. Cristo viene, comienza a conocerse en las aldeas vecinas y sale la gente a reunirse en una multitud. Y entonces seguramente, y esto es alegórico, esto lo imagino yo, esto no lo dice la Biblia, hermano, no hay contexto histórico, no lo investigues porque seguramente no lo vas a encontrar, pero yo imagino a la mamá de ese niño diciendo: mijo, espérate, te entrego tu lonchera, llévate unos panes y unos pececillos, para que cuando te dé hambre, o el Señor Jesucristo dé un tiempo de receso y descanso, tengas que comer 5 panes y unos cuantos peces, hijo. Y entonces este niño, hermano, cuando se da cuenta de que la multitud, siendo miles, 5,000 sin contar a hombres y mujeres, por lo tanto podemos multiplicar mínimamente por 2 esa cantidad, siendo miles quienes no tenían con qué alimentarse, toma su lonchera y le da al Señor todo lo que tiene. Hemos encontrado a este niño, Señor, que trae en su lonchera unos panes y unos peces, pero ¿qué es esto para esta multitud? Y entonces ahí en esa enseñanza particular nos damos cuenta de que el Señor no necesita tu virtud, el Señor necesita tu corazón, como el corazón de este niño. Y cuando Dios tiene tu corazón, entonces puede hacer milagros prodigiosos, hermano. Y entonces el Señor dice: a ver, tráiganme los panes, tráiganme los peces, y habiendo dado gracias, ¿a quién? ¿Al niño? No, a Dios. Habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, hermanos. Milagro impresionante. Una maravilla de verdad indescriptible. Si no es que el Espíritu Santo lo inspira en el escritor, hermano, sería difícil aún llevar al papel con la pluma la descripción de esto que tuvo que haber sido apoteósico, hermano. Maravilloso, maravilloso. Pero vemos dentro de estas maravillas, tal vez la más grande, al Hijo de Dios, Dios en la carne, agradeciendo al Padre. Agradeciendo al Padre. La falta de gratitud, hermanos, es resultante de creer que merecemos las cosas. Y como siempre deseamos más cosas, frecuentemente estamos descontentos. La ingratitud fija la vista en lo que no tienes y te lleva a perder la conciencia de lo que sí tienes. Eso hace la ingratitud. Te lleva a ver lo que no tienes porque estás descontento. Es que yo merecería más. Es que no es lo que yo esperaba. Es que en mis planes los resultados actuales no son los que yo había previsto. Es que estoy donde yo no quería estar. Estoy viviendo lo que no quiero vivir. Estoy experimentando lo que no había planificado. ¿En qué momento sucedió esto? Hermano, deja de ser ingrato, porque la ingratitud te lleva a enfocar tu atención en lo que no tienes, pero te lleva a perder de vista todo lo que sí tienes. Y lo que tenemos es por mucho más de lo que no tenemos. Entendamos esto, hermanos. Si estuviéramos en un déficit de beneficios, tú y yo estaríamos en condición agónica en la vida en este momento. Si hubiera un déficit de beneficios, menos beneficios abundando sobre los beneficios que hemos recibido, hermanos,
el sustento no nos permitiría salvaguardar el estado de bienestar en el cual todos vivimos. Pero si no estamos agonizando en una sala de hospital, si no estamos muriendo de inanición, si no estamos muriendo de sed o de hambre, si no estamos tirados en la calle, si no estamos desprovistos, es porque Dios ha dado a nuestras vidas, junto con la salvación, todas las demás cosas que necesitamos para vivir, reflejando su gracia, su amor, su poder y predicando con eficacia el evangelio que hemos sido llamados a anunciar al mundo. No hay un déficit de beneficios, hermanos. Pero la ingratitud nos lleva a ver lo que no tenemos y nos lleva a perder de vista lo que sí tenemos. Algo así como en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dice a la mujer con que no puedes comer de todos los frutos del huerto. No, podemos comer de todos menos de este. Menos de este. Es que Dios sabe que el día que coman de él serán como él, conociendo el bien y el mal. Y entonces lo que hizo la serpiente fue persuadir la mente débil de la mujer y después también de Adán, haciéndole creer que lo que no tenían era más que lo que sí tenían, cuando lo que tenían era el acceso pleno, hermanos, a todo el huerto, y lo único que no podían era un fruto de un árbol. Pero la ingratitud, hermano, nos lleva a enfocar la atención en lo que no tenemos, perdiendo de vista todo lo que sí tenemos. Hermano, no hay un déficit de beneficios. Hay un superávit impresionante de bienes y misericordias rodeando nuestras vidas y sustentándolas para mantenernos en estado de conciencia, pero también de funcionalidad para los propósitos de Dios. Cuando somos ingratos, hermanos, perdemos la funcionalidad. Entramos en una crisis existencial. El descontento nos lleva a la crisis existencial. Los cristianos ingratos son personas sin contentamiento. Cristianos que tienen tanto, pero no lo suficiente para ser agradecidos con Dios, porque no tienen lo que querían. Bola de ingratos, diría el Señor. Voltea a ver a tu hermano, a tu hermana, por favor, y viéndolo fijamente a los ojos, dile: seamos agradecidos. Seamos agradecidos, hermanos, por favor. Hermano, entonces significa que sería mucho mejor si estuviéramos privados de casi todo. Y entonces sí estaríamos llenos de profunda gratitud. Simplemente con un pedazo de pan que pudiera saciar o mitigar levemente un hambre acendrada en el cuerpo a lo largo de los días sin alimento, un mendrugo de pan despertaría en el corazón al instante alabanza de gratitud a Dios, hermanos. ¿Quién es más agradecido? Contéstenme ustedes, por favor. El cristiano que saliendo del servicio tiene la posibilidad de disfrutar una comida suficiente, ya sea en casa o en un restaurante, o el mendigo que quiere recibir una tortilla para saciar su hambre y cuando la recibe da gracias. ¿Quién experimenta más gratitud en su corazón? Sales del servicio, mi amor, hijos, pues Dios nos ha bendecido, vámonos al rincón de Aguililla, ¿verdad? A comer pues un corte de carne, ¿verdad? Un buen platillo. Y bueno, pues como somos cristianos convencidos, ¿verdad? Cristianos agradecidos, oramos al Señor: Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en ese lugar y disfrutar de los bienes y alimentos que hemos de consumir para nuestro cuerpo. Bendecimos su nombre en el nombre de Jesús, amén. Pero sucede que tu esposa se llena pronto y entonces ese pedazo de ribeye que ya no se comió, ¿verdad? Perfectamente bien cocido y aderezado con todos sus ingredientes y sus aderezos, lo pide para llevar. ¿Sí te ha pensado, hermano, que generalmente tu esposa no se acaba y pide para llevar, o tus hijos piden para llevar? Y cuando vas saliendo del restaurante, hermano, del rincón de Aguililla, ves a un mendigo que está solicitándote una dádiva de lo que sea, y entonces tu esposa, movida a misericordia, le entrega el sobrante de su comida. ¿Quién va a experimentar más gratitud? ¿La familia cuando dio gracias a Dios sentados en la mesa, o el mendigo que recibió la sobra de la comida que había en esa mesa? ¿Quién va a sentir más gratitud? ¿Quién? El mendigo, hermano. El mendigo.
¿Qué significa esto, hermanos? Que la necesidad, cuando es satisfecha, debería llevarnos a la conciencia, a la sensibilidad de la gracia de nuestro Señor, de que es nuestro proveedor de salvación y de vida eterna. Lo más importante. ¿Cuál era la necesidad más grande, imperante, hermano, urgente, inminente que teníamos en nuestra condición humana? Ser salvados de nuestra miserable condición por el pecado que nos había distanciado de Dios. Hermanos, haber sido saciados de esa necesidad y por el sacrificio de Cristo que nos sustituye en la cruz del Calvario, haber sido reconciliados en comunión con el Padre del universo, haber sido resolutivos, hermano, por el sacrificio de Cristo, haber visto resuelto por el sacrificio de Cristo el conflicto que teníamos con el ser más importante y grande del universo. El tema no es que tuvieras un conflicto con tu patrón, con el jefe de tu negociación, hermano, o con tu vecino, o con tu papá. Hermano, teníamos un conflicto con el ser más grande y más importante del universo. Ese sí era un conflicto. Y el Señor lo resuelve a través de su sacrificio, nos reconcilia con el Padre, y todo esto a través de un acto en donde todo el mérito, todo el esfuerzo, toda la energía, toda la acción la ejecuta Jesucristo en nuestro lugar, muriendo, recibiendo el pago que nosotros merecíamos en el Calvario. Es decir, ni siquiera nos dolió. Y es saciada nuestra necesidad de salvación y vida eterna. Eso tendría, hermanos, enteramente que ser la fuente permanente de nuestra gratitud a Dios, nuestro proveedor de salvación, y de todas las demás cosas que necesitamos y de todo lo que recibimos para que su imagen crezca en nuestras vidas. Nos provee de gozo, nos provee de paz, nos provee de seguridad, nos provee de alimento, de techo, de vestido, de sustento, nos provee de bendiciones que muchas veces ni siquiera las imaginamos y ni siquiera las hemos pedido y somos bendecidos por ellas. Nos provee también de disciplina y con todo esto provee de amor nuestras vidas y nos cuida y nos protege. Hermanos, por eso la Biblia dice que en todo seamos agradecidos. En todo seamos agradecidos. El descontento es la peor calamidad en la que pueda vivir un hijo de Dios. Reflexiona un poco, hermanos, o reflexionemos. ¿Qué es lo que te hace sentir descontento? ¿Qué es lo que si cambiara, crees tú que serías la persona más realizada de la tierra? Piensa, reflexionemos en forma personal, porque pues, son efectos personales del alma. ¿Qué es aquello que si el Señor lo cambiara, consideras que encontrarías el máximo nivel de plenitud y realización? Hermano, si tienes en mente algo, la realidad es que en mayor o menor medida hoy estás descontento. Y ese descontento te está llevando a fijar tu vista en lo que no tienes y te lleva a perder de vista todo lo que sí tienes, hermano. El Señor nos ha provisto de bendiciones que muchas veces ni siquiera pedimos y esperamos, y el Señor en gracia las otorga. En 2 Corintios 4:15 dice lo siguiente. Pablo, defendiendo la autenticidad de su apostolado, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. O sea, el mismo Pablo está reconociendo que lo que hizo no lo hizo para sí mismo. Él no lo hizo para poder disfrutar de algún tipo de beneficio, lo hizo en medio del sufrimiento, en medio del dolor y de la persecución, y fue todo por causa de ellos, por causa de a quienes le predicó el evangelio, y lo soportó todo, recibió el dolor, el sufrimiento por causa de ellos. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios, dice, se esparciese en el mundo, la gracia salvadora, y esto generase acciones de gracias desde la tierra hacia la presencia de Dios. Entonces encontramos en Pablo un caso inédito de una persona que no solamente era agradecida con Dios, sino que su vida estaba invertida, empeñada, fundida, entregada a generar gratitud de Dios hacia los cielos, de la tierra hacia los cielos.
a través de nuestros sacrificios, la persecución, las injusticias, el predicar el Evangelio en un mundo que nos persigue, que es contrario a la santidad de Dios, está generando aflicción en nuestras vidas, pero esta aflicción causada por el Evangelio en ustedes hace abundar acciones de gracias a Dios por la salvación que han recibido. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Quiere decir que la iglesia cristiana tendrá que ser un abrevadero permanente, una fuente incesante de gratitud a Dios. Pero ¿qué vemos hoy? Hoy vemos cristianos enojados, hoy vemos cristianos quejosos, cristianos enfadados, cristianos decepcionados, cristianos frustrados, cristianos deprimidos por cualquier asunto insignificante de la vida que no resultó como ellos esperaban que resultara. Queja, queja, queja. Pecado bastante desagradable, hermanos, porque su corazón tendría que rebosar de gratitud a tal grado que tendría, como dice al final del versículo, abundar en acciones de gracias para la gloria de Dios. Si la gracia salvadora abunda en acciones de gracias a Dios, bueno, los cristianos tendríamos que ser parte entonces. Este ejemplo lo dimos hace algún tiempo aquí en la congregación. Tendríamos que ser parte de una especie de coro que levanta desde la tierra permanentemente gratitud a Dios. Entonces, haber sido salvados por Dios y no formar parte de ese coro que está continuamente abundando, abrevando en acciones de gracias, nos lleva a convertirnos en personas frustradas, amargadas e ingratas. Yo percibo o imagino este versículo como un murmullo que tendría que emanar constantemente de la tierra hasta el tercer cielo, un murmullo dulce, melódico, armónico, de gratitud en el corazón de la iglesia, de gratitud en el corazón de los hijos de Dios, levantándose constante y continuamente al trono de la gracia, así como esos seres espirituales que menciona Apocalipsis, que están en torno del Señor diciendo por la eternidad, santo, 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 de manera incesante, porque están descubriendo realidades que forman parte de la eternidad de Dios, todas nuevas, gloriosas, grandiosas, impresionantes, subyugantes, y nadie puede distraerlos de algo que los tiene permanentemente impresionados, diciéndole al Señor, santo, santo, oh Dios, oh Señor, una nueva gracia, santo, una nueva maravilla, santo, una nueva grandeza, santo, una nueva misericordia, santo, santo, santo. Y de la misma forma de la tierra, dice la Biblia, tendría que emanar ese murmullo de gratitud que sube como un coro de alabanza al trono de la gracia, naciente del corazón de los hijos del Señor. Hermanos, no tenemos un déficit de beneficios, pero el descontento te lleva a enfocar tu atención en lo que no tienes y te lleva a perder de vista lo que sí tienes, y lo más importante, el estado redimido por el que tendríamos que abundar. Solo por eso, en acciones de gracias a nuestro Dios. Pablo está diciendo que cuando alguien se convierta a Jesucristo, es de esta forma añadido a un coro que canta aleluya todo el tiempo desde la tierra al cielo. Y ese tendría que ser el patrón normal para los cristianos, el estar agradecidos y estar abrumados de gratitud. Abrumados de gratitud. Mira, por favor, un instante, voltea a ver los zapatos que traes puestos, hermano. Los zapatos que calzas en esta mañana, voltéenlos todos a ver. Ahora imagínate viniendo descalzo a esta congregación, entrando descalzo, caminando descalzo por las calles. ¿Quién ha caminado? ¿A quién le gusta caminar descalzo en la calle, hermano? ¿A quién? Si acaso caminas descalzo en tu casa en los días de calor porque sientes que te refresca el cuerpo, dicen que la temperatura se regula a través de los pies, una especie de termostato. Cuando tienes calor, cuando estás dormido y cubierto, sacas un pie y maravillosamente se regula, ¿verdad?, tu temperatura. No tienes que destaparte por completo. Y entonces disfrutas caminar descalzo en tu casa hasta que pisas un juguete, un Hot Wheels de tu hijo, ¿verdad?, y queda impreso por el resto de tu vida en la planta de tu pie,
o pisas, ¿verdad?, alguno de las gracias de tus mascotas, ¿verdad? Pero ¿quién disfrutaría caminar descalzo en tiempo de calor en la calle? Cuando tú caminas descalzo al interior de tu casa te refrescas. Pero en tiempo de calor, si caminas descalzo en la calle, ¿qué le pasan a tus pies? Te quemas, hermano, te quemas. ¿Por qué tus pies no están quemados por el calor de las banquetas de las calles, como hay pies de muchas personas que no tienen con qué calzar sus pies? Pero ¿cuál sería la reacción de esas personas si tú el día de hoy le dijeras, mira, te regalo este par de zapatos? ¿Qué emergería del corazón de esa persona de forma potente? Gracias, gratitud. Hermano, si por un par de calzado, un par de zapatos, hermano, tendríamos que ser agradecidos a Dios sin perder la sensibilidad de la bendición que esto representa. ¿Quién no tiene un lugar para pernoctar el día de hoy? Levante la mano, hermanos, vamos a ver de qué manera lo podemos auxiliar. ¿Quién no tiene un lugar para dormir el día de hoy? Levante la mano. ¿Quién no tiene una casa donde resguardarse el día de hoy? Levante la mano. Ah, pastor, pero no la tengo en el mirador. Ah, bueno, hermano, ¿te das cuenta? El descontento te lleva a perder de vista lo que sí tienes y enfoca tu atención en lo que no tienes. Y por lo que no tienes te conviertes en una persona ingrata, malagradecida. Y hemos visto que es un pecado grave delante de los ojos de Dios. El Señor nos llama a mantener un estado de sensibilidad ante la realidad de nuestra redención y de las bendiciones con las que el Señor rodea y sustenta nuestras vidas. Entonces, el patrón normal de la vida del cristiano tendría que ser esa gratitud constante al Señor. Pero hay cristianos que se levantan y que en vez de comenzar a incorporarse a este coro de gratitud al Señor desde la tierra al cielo, comienzan a levantar cantos distorsionados y disonantes de queja, de frustración, de ingratitud. Ese canto es desordenado, no tiene armonía, es chillante, es estridente. No es canto, hermano, solamente son gritos disonantes. Y muchas veces venimos con esos gritos disonantes de ingratitud en el corazón a quererle rendir alabanza a la iglesia, al Señor, cuando la alabanza emana de la gratitud, no del descontento. Y tú puedes estar aquí, ¿verdad?, por la vía dolorosa y aún llorar, pero si tu corazón está descontento, hermano, ese canto que podría parecer entonado, melódico y armónico aquí entre nosotros, espiritualmente es un chillido estridente, disonante, discordante en el coro terreno de redimidos que tendrían que estar levantando aleluyas de glorificación y gratitud a nuestro Dios. Porque a eso hemos sido llamados, hermanos, a ser agradecidos, a orar sin cesar y a vivir en gozo en cualquiera que sea la circunstancia. Hermanos, levanten las manos, vamos a orar. Y estás aquí, sí, Señor, alabando tu nombre, pero pensando en lo que no tienes, en lo que deseas, en lo que aspiras, pensando en tus proyectos, en tus metas, cuando logre lo que espero, cuando salga de la condición, cuando gane más, cuando me cambien, cuando esté aquí, cuando esté allá. Y entonces ese canto armónico ante el oído humano es un canto desagradable, hermano, disonante en el trono de la gracia. Muy triste, hermanos, ver personas que no están contentas, que están insatisfechas, que son infelices, que no les gustan sus circunstancias, no les gusta nada, ni esto ni aquello, y quieren cambiar su ambiente en lugar de estar abrumados de gratitud por la gracia enorme de Dios. Segunda de Corintios 9:6 dice: entonces, ¿cómo suenas en el coro de redimidos, hermano, en el Señor? ¿Cómo suena tu corazón? No, ¿cómo suenan tus voces? ¿Cómo suena tu corazón? ¿Cómo suena?
Hermano, melódicamente no hay nada más agradable que lograr escuchar un coro que hace armonías, primera, segunda, tercera voz, y todas se acoplan de forma extraordinaria, y entonces literalmente llegas a niveles de saciedad del alma, te sientes extasiado, no quisieras que la armonía y la melodía terminara. Bueno, imagina a Dios con la gratitud de sus hijos, en esa actitud de gozo al verles agradecidos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un integrante de ese coro se desafina, hermano? Inmediatamente se pierde la integridad, se pierde la armonía, inmediatamente todo pierde el equilibrio. Hermano, ¿eres la persona que haces que el coro de Dios en la tierra hacia el cielo pierda la armonía, el equilibrio, el balance? ¿Eres la persona que haces que Dios se tape los oídos porque no disfruta la ingratitud? ¿Quién eres en el coro celestial de Dios en la tierra? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Segunda de Corintios 9:6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como es escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esa administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, entonces no solamente podemos ser un vehículo de adoración al Señor con la gratitud por el beneficio recibido en términos personales, en su redención y en la suplencia y contribución que Dios hace dándonos lo necesario para el sustento y la vida, sino que dice la Biblia que cuando nosotros participamos y bendecimos y contribuimos entre nosotros y somos sensibles de la necesidad y cubrimos necesidades, cubrimos escollos, cubrimos espacios vacíos en la vida de nuestros hermanos, estamos siendo utilizados por Dios como un instrumento que hace que no solamente nuestra gratitud llegue al trono de la gracia, sino somos el detonante de la gratitud de otros hermanos hacia Dios. Por el beneplácito, por la bendición que reciben, por la contribución que de parte de Dios a través tuya o a través mía nos ministramos mutuamente, y eso nos lleva a ser agradecidos. ¿Te das cuenta cómo la gratitud se disocia, se desvincula completamente del individualismo? El Señor no dice: recibiste, agradéceme y confórmate con tu gratitud. No, tú tienes que ser un mecanismo que extienda, que promueva, que detone, que genere, que catapulte a las personas a ser agradecidas a través de lo que a través de ti yo les doy, yo les entrego, yo les ministro, yo les suplo, yo cubro los espacios vacíos, cubro los escollos. Tú tienes que ser un activo, un agente activo, productivo de gratitud a Dios en la tierra. Entonces el egoísmo, hermano, no cabe en la vida cristiana. Somos llamados a ser agradecidos, pero ser agentes que provoquen, que produzcan para Dios acciones de gracias de los demás corazones hacia el Señor. Cuando entendemos esto, hermanos, que Dios es digno de toda nuestra gratitud y de la gratitud de nuestros hermanos en la fe, de la gratitud de la gente que no conoce a Cristo, pero que al conocer el Evangelio puede extenderse la gratitud de la tierra hacia el cielo, entonces es cuando entendemos por qué no me puedo callar,
¿Por qué no puedo reservar el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no puedo ser administrado en cuidar esta verdad? ¿Por qué tengo que salir y compartirla y ministrarla y hablarle a la gente? ¿Por qué no necesito que en mi iglesia haya un cliché de personas llamados el grupo de choque, el grupo de victoriosos que salen y evangelizan a los mercados, a las plazas, a las calles, se levantan en los camiones y toda la iglesia descansa en que tiene un grupo de choque que hace esa labor titánica en el mundo? No, hermanos. No es la misión de la iglesia establecer a un grupo de especiales que salgan y prediquen el Evangelio, sino que el Evangelio es predicado por aquellos que entienden la gratitud que tienen que darle a Dios levantada hacia el cielo y cómo tienen que pregonar el Evangelio para que otros corazones levanten gratitud al único Dios que es digno de toda la alabanza por la eternidad. Y entonces no podríamos callar la predicación del Evangelio. Pero cuando tú dejas de predicar el Evangelio es porque perdiste la gratitud por haber sido salvado. Cuando tú dejas de predicar el Evangelio es porque ya no sientes gratitud por haber sido salvado. Y comienzas a creer torpemente que había algo en ti que te hacía meritorio de algo que solamente nos es dado por gracia. Entonces la iglesia tendrá que estar llena de nueva gente agradecida. De nueva gente agradecida. Pero eventualmente las iglesias se llenan de gente descontenta, gente insatisfecha, gente quejosa, gente inconforme, gente que aspira y aspira y aspira y aspira todo el tiempo a que un día las cosas cambien, porque cuando las cosas cambien entonces voy a ser feliz, y se equivocan. Si hoy no eres feliz con la salvación que tienes, no tienes más nada para experimentar la felicidad. Si hoy Cristo no es motivo suficiente para detonar tu actividad evangelística, hermano, no hay más nada que te pueda motivar. Si la cruz del Calvario no es tu motor, no hay nada que te pueda mover. Así que la torpe idea de cuando cambien las cosas voy a ser feliz, cuando cambien las cosas voy a sentirme realizado, hermano, estás en una nube, estás pisando en la nada, estás en arena movediza, estás viviendo una mentira. Segunda de Corintios 9:15, estoy aproximándome al final. Perdón, es el texto que acabamos de leer. Sí. Quiero terminar con una anécdota de un pastor que estuvo preso en la cárcel por muchos años y era un hombre piadoso, santo. Y entonces, platicando con un amigo, es una anécdota, es una historia real. Este amigo le dice a este pastor: mira, amigo, has sufrido y has pasado por todo esto, porque había estado muchos años en la cárcel, había sufrido, imagínate, pues muchos tipos de vejaciones, insuficiencias, necesidades. Dice: has sufrido y has pasado por todo esto, viviste bajo el régimen comunista. Platícame cómo era. ¿Qué tipo de cosas sufriste? ¿Qué necesitamos saber en este tiempo del tiempo que tú pasaste ahí dentro? ¿Qué es lo que cristianos necesitan conocer de tu experiencia y de ese tiempo? Y ese pastor, mirándolo a los ojos, le dice: oh, no, 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 no. Solo le agradeceré al Señor. No hablaré de esas cosas. Solamente le agradeceré al Señor. Es decir, él no quería hablar de eso. Él solo quería agradecerle al Señor. Eso era lo único que él quería hablar. Y eso es algo maravilloso cuando abrimos la boca y es lo único que sale de nuestra boca, hermanos, gratitud. Gratitud. Y no descontento. Somos llamados, hermanos, a ser ese coro terreno del que incesantemente, hermanos, emane gratitud al trono de la gracia.
Esa es la alabanza que el Señor quiere escuchar aquí todos los domingos, hermano. Pero no de tu boca, de tu corazón. De tu corazón. Deja el descontento. Deja la idea torpe, irreal, utópica, de que cuando las cosas sobren a beneficio de tus planes, entonces vas a tener realización. Hermano, si hoy eres un hijo de Dios, redimido por la gracia, y no estás realizado, simplemente no hay más. El problema es que has dejado de ser agradecido. Y ese es un pecado. Lo entendemos del mundo. Lo entendemos de estos 9 leprosos que no regresaron con el Señor y se quedaron con el beneficio a disfrutar de lo que no podían y olvidaron la fuente de su sanidad. Pero hermano, tú y yo no hagamos lo mismo. No olvides quién es la fuente de tu salvación. No olvides nunca quién es la fuente de tu paz, la fuente de tu provisión. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, tú nos llamas a ser imitadores tuyos porque somos tus hijos amados. Sed pues imitadores de mí como hijos amados, es lo que nos dices en el libro de los Efesios. Anden en amor, así como Cristo anduvo, ustedes anden en amor. Pero palabras sucias, inmundicias, fornicación, avaricia, ni siquiera se nombra entre ustedes porque no conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Señor, en nuestra boca no tiene que haber suciedad. Nuestra boca no tiene que ser un vertedero de avaricia. No debe de ser un vertedero de obscenidad, de pláticas contaminadas y necias, porque no conviene a la santidad de tus hijos. Antes bien, nuestra boca tiene que ser un abrevadero de lo que hay en nuestro corazón, Señor, y esa gratitud, acciones de gracias. Cuando abremos la boca, Señor, tendrían que emerger gracias, 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 mi Dios. Señor, este hombre que estuvo preso en ese sistema comunista durante años y sufrió vejaciones y dolor, él decidió abrir la boca solamente para agradecerte a ti. Es decir, aún en ese estado de privación y de dolor, no tenía un déficit de bendiciones. Por encima del dolor y la vejación, tus bendiciones rodeaban su vida como rodean nuestras vidas. Padre, queremos pedirte perdón por la ingratitud. Perdónanos, Señor, por el descontento. Perdónanos por ver lo que no tenemos, creyendo que teniéndolo seríamos felices, cuando lo que tenemos supera en demasía, Señor. Y proviniendo de tu mano, Señor, forma la provisión necesaria para poder vivir con paz y plenitud en esta tierra. Que ninguno de nosotros seamos como esos leprosos, Señor, que hemos recibido la sanidad del cuerpo, del alma, de la mente. De tantas formas hemos sido sanados de aquellas cosas que nos distanciaban, aún nos convertían en enemigos de nosotros mismos y nos llevaron a la fractura social, a vivir segregados, a haber sido autopercibidos, Señor, como parias espirituales.
pero que en tu redención, Señor, nos has limpiado y nos has librado de la lepra. Y entonces sigamos caminando, Señor, insensibles, la ruta de la indiferencia a la fuente de nuestra bendición. Señor, que todo el tiempo y todos los días, como ese hombre que fue sanado y ni siquiera era judío, como nosotros tampoco lo éramos, Señor, podamos caer a tus pies y decirte gracias, gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, mi Dios, a dejar el descontento y formar parte de este coro terreno de gente redimida que armoniza melódicamente y llena de gratificación tus oídos y tu corazón en ese trono de gracia donde un día anhelamos verte gobernando, Señor. Ese trono de gracia del cual saldrá la luz que iluminará a todas las naciones. No habrá necesidad de sol, porque la luz que emerge de ese trono lo llena todo. Que un día podamos estar ante esa luz con la misma gratitud, Señor, con la que hoy podemos postrarnos en oración, en comunión contigo, diciéndote gracias, 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 mi Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos,